Aunque todos los candidatos coinciden, los candidatos presidenciales, en que hay que colocar a las víctimas del delito en el centro de cualquier política de seguridad, la verdad es que apenas el próximo 8 de mayo se van a reunir por primera vez con las víctimas. ¿Cuál puede ser la respuesta? ¿Qué pueden esperar las víctimas de este encuentro con los candidatos? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX. Ahí me pueden mandar sus comentarios, sus puntos de vista. Y si me acompaña, vamos rápido a ver un reportaje de contexto para iniciar nuestra discusión aquí en el foro. Los candidatos presidenciales se reunirán el próximo 8 de mayo con organizaciones de las víctimas de la violencia del país, en las que les pedirán que el ganador y perdedores de la elección se sumen en una política de Estado contra la inseguridad, y el vencedor se comprometa a una reunión pública con agenda particular sobre desaparecidos, política migratoria, pueblos indígenas, trata y feminicidios. En este primer encuentro se abordará la agenda de paz, seguridad, verdad y justicia. Los temas serán modelo de seguridad, política de drogas, fiscalía independiente, mecanismo internacional contra la impunidad y comisión de la verdad. Casi el 40% de los homicidios violentos en el mundo se concentran en América Latina y la mayor parte de ellos en solo 7 países. México es uno de ellos. El país atraviesa por una crisis de inseguridad, violencia y violaciones a los derechos humanos sin precedentes en su etapa moderna. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos entró a discutir los últimos días por primera vez un caso de desaparición forzada en México cometido por militares en un suceso ocurrido en 2009, 2 años después de iniciada la llamada Guerra contra el Narcotráfico. Esta guerra, que comenzó el expresidente Calderón en 2007, ha dejado en México más de 200,000 homicidios y 35,000 desaparecidos, así como abusos de los derechos humanos perpetrados por fuerzas de seguridad, incluyendo militares. ¿Cuál es el mensaje de los candidatos a las víctimas? Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, afirmó que en la política de seguridad se debe poner en el centro a las víctimas de la violencia, a quienes se les debe dar garantías de no repetición y reparación en lugar de promover amnistías. López Obrador dijo que se va a reunir con familiares de víctimas el día 8 de mayo con Javier Sicilia y con otros defensores de víctimas de la violencia, con el fin de escuchar opiniones y plantear su propuesta de combatir la corrupción, promover el desarrollo y la justicia social como política contra la delincuencia. Tras la noticia del asesinato de 3 jóvenes en Jalisco, el Movimiento por la Paz hizo un llamado a todas y todos los jóvenes a organizarse, salir a las calles y demandar la paz y la justicia, terminar con esta guerra en su contra. A través de un pronunciamiento, condenaron: ¿cuántas veces más nuestro país llorará y condenará a las víctimas de esta guerra sin sentido? Muchachos inocentes y culpables que por un lado son recordados como mártires y por otro son criminalizados por la violencia y la cooptación del crimen. De acuerdo con la convocatoria al evento, la estrategia de seguridad que implementó México para combatir las drogas han tenido efectos nocivos en el goce y el ejercicio de los derechos humanos en el país. El Índice Global de Impunidad de 2017 posiciona a México en 4º lugar a nivel mundial con un índice de impunidad de 69.21 puntos que resultan del análisis de información que relaciona y compara con indicadores en materia de seguridad, justicia y derechos. Llegamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar este 1 de mayo de un tema importante, porque el próximo 8 de mayo se van a reunir los candidatos presidenciales con las víctimas de la violencia en este país. Usted sabe los números que arrojan, por lo menos los últimos 2 sexenios, los últimos 10 años, cifras realmente escalofriantes en términos de asesinatos y en términos, por supuesto, de desapariciones, simplemente 34,000 según los registros oficiales. Vamos a entrarle para saber cuál puede ser la respuesta de los candidatos a las víctimas, a pesar de que casi todos coinciden en sus discursos en colocarlas, al menos de manera retórica, en el centro de cualquier política de seguridad. Muchas gracias, Edgar Cortés, del Instituto Mexicano de los Derechos Humanos y la Democracia. Muchas gracias, Edgar. Como siempre, un placer de verdad tenerte. Gracias. Además, déjame decirle, junto con Jacobo Dayan, que también me acompaña, los dos están en el comité organizador de la reunión
de los candidatos, la que le mencionaba hace un momento, con las víctimas. Si quieres, arrancamos. Edgar, ya se reunieron, todos recordamos aquella reunión de Sicilia, el beso o abrazo con López Obrador en 2012, pero más allá del recuerdo de aquellas imágenes, si mal no recuerdo, fueron en el castillo de Chapultepec. Así es, en el caso. Después de eso, parece que incluso los compromisos que ahí se hicieron, no sé en qué se tradujeron, porque hoy a la fecha lo que leo de casi todas las declaraciones de las víctimas es no nos ven ni nos oyen. Así es, yo creo que desafortunadamente fue un encuentro que levantó muchas expectativas, que después se tradujo, yo diría, en muy pocas cosas. Tal vez lo más tangible sería pues la ley de desaparición forzada que se acaba de aprobar a finales del año pasado, la ley de declaración de ausencia que se acaba de aprobar hace unos días. Leyes, digo, lo cual no es malo en sí mismo, pero eso no resuelve los problemas, las leyes no las resuelven. Y las políticas públicas en términos de verdad y de justicia para las víctimas, pues esas no sucedieron. Sigues oyendo la historia de las víctimas que siguen yendo de una institución a otra reclamando saber qué pasó con sus familiares, tener acceso a la justicia, que se castigue a los responsables. Y esa es la gran deuda del Estado mexicano con las víctimas. O sea, hoy hay una realidad que viven, que es de impunidad, que es de falta de respuesta y donde pues siguen teniendo el gran dolor de la ausencia de no saber qué pasó con sus hijos, sus hijas, sus esposos, sus hermanos, etcétera, y creo que esa es una enorme deuda. La verdad es que casi todos los candidatos públicamente lo dicen, hay que poner a las víctimas en el centro de la política de seguridad. Y en privado también te dicen, oye, estas son las agendas más importantes, el tema de los desaparecidos, como mencionaba Edgar hace un momento, feminicidios, violencia, etcétera. Pero, ¿qué respuesta esperan tener ahí? A ver, a mí me gustaría nada más agregar algo a lo que dijo Edgar. Cuando estuvimos revisando los documentos para presentar la agenda para esta reunión, nos encontramos que el discurso, el primer discurso que se hizo hace 6, 7 años, que hizo el Movimiento por la Paz, también fue un 8 de mayo, casualmente, esto fue casualidad. 8 de mayo de 2011, en un discurso que se conoció después como el discurso de los 6 puntos. Los 6 puntos siguen siendo válidos hoy. Es decir, lo mismo que se exigía, completamente incumplidos. Es decir, cambiar el modelo de seguridad, que es parte de lo que se va a plantear ahora, ya reconocido incluso por el presidente Peña Nieto, digo, por si las cifras no fueran suficientes, bueno, ya hay un reconocimiento oficial de que el modelo ha fallado. Sí, Dos sexenios, lo acaba de decir hace unos días. 2 sexenios con el modelo fallido, es decir, este modelo de seguridad hay que cambiarlo por un modelo en el cual sociedad civil ha trabajado por años, expertos nacionales e internacionales. Una política seria en tema de drogas, es decir, hoy ya en los Estados Unidos, en varios estados, es legal, por ejemplo, la venta, el consumo de algún tipo de drogas, y aquí seguimos criminalizándolo. Se podría despresurizar incluso parte de nuestro sistema penitenciario, cambiando nada más esas pequeñas leyes en el tema de política de drogas. No todas las drogas, algunas drogas. Y después la gran agenda pendiente en este país, pues desde que se creó, ¿no? En 200 años, justicia, con una fiscalía autónoma e independiente, que es la propuesta que Sociedad Civil hace. Creemos que no alcanza, ya dada la descomposición institucional y política en el país, requerimos de asistencia internacional, algún tipo de mecanismo internacional que coadyuve con las instituciones de justicia. Y luego, el otro gran pendiente en este país, la verdad, que son lo que las víctimas exigen. Entonces, el quinto elemento de esta reunión habla de comisiones de la verdad. O sea, lo que estás diciendo es, desde el 2012 a hoy, prácticamente no se ha avanzado, a pesar de que tienes hoy un órgano de atención a víctimas. Ahí está, no me acuerdo. Sí, la CEAP. La CEAP. Sí. Tienes la CEAP, tienes también la ley de desapariciones forzadas. En términos concretos, la impunidad, ¿cómo valorarías? Bueno, la impunidad ¿Ah, es sí? absoluta. Ajá. La ley de víctimas fue un avance, pero no funciona. Es decir, el problema del federalismo, en ese caso, lo que se hizo fue crear comisiones estatales. Y las comisiones estatales, muchas no tienen personal o no tienen presupuesto. Entonces vuelve a caer en el ámbito federal, que tiene muchos problemas estructurales, que ha intentado empezar a darle vuelta a Pero la a ver, situación de ¿cómo lo víctimas. entendemos? ¿Es un problema de simulación? ¿Es Sí. un problema de falta de atención? ¿Es un problema del federalismo?
¿Tú a qué lo atribuyes? En caso de que coincidas con No coincido. Yo creo que es una suma de factores. Creo que un problema es el federalismo, donde de pronto tratar de construir una coordinación de instituciones que funcione y que responda en este caso a las víctimas ha sido imposible por muchos intereses. Dos, creo que es el tema de la simulación, de dar respuestas que terminan siendo más en el discurso y formales, pero que no responden. Y tres, porque se ha venido postergando asuntos claves. Uno, y es parte de la agenda, es este tema de fiscalía que sirva. Es decir, una fiscalía, la Fiscalía General, que sea autónoma, que no dependa ya del Poder Ejecutivo, que tenga capacidad de investigación realmente para perseguir estos asuntos que lastiman a la sociedad, tanto temas de corrupción como de desaparición, pero que también trascienda el caso por caso, para empezar a generar investigaciones de esto que llaman de macrodelincuencia, o sea, de cómo la investigación a lo que te lleva es a identificar esa red de complicidades entre autoridades, entre delincuencia organizada, entre empresarios, o sea, todo ese entramado que se ha venido construyendo, y eso es lo que no hemos podido desmontar. Entonces, creo que ese es también nuestro otro gran reto. Entonces, por eso me parece, y creo que lo otro que decíamos, y que también me parece muy importante que dice Jacobo, es, hay que ser muy realistas. No, ninguna de estas piezas por sí sola nos va a resolver los problemas. Por eso creo que estamos hablando de un conjunto. Y entonces, queremos fiscalía que sirva, sí, pero para que desarrolle esa capacidad de investigación, nosotros creemos que hay que generar un mecanismo extraordinario de cooperación internacional que acompañe a la fiscalía para desarrollar esa capacidad de investigación, para que le apoye, le nutra. A ver, ahí me llama la atención, porque justo también después de aquella reunión de Chapultepec, se abrió un fuerte debate en este país sobre la necesidad de tener algún tipo de comisión, como la que operó, por ejemplo, en Guatemala, en ese caso era contra la corrupción, CICIG, me parece que se llamaba. Esa es una idea que se enterró con el sistema anticorrupción y luego con la idea de armar la Fiscalía Autónoma. Ahora, ustedes lo que estarían proponiendo es que además de una Fiscalía Autónoma, haya algún tipo, digamos, de mecanismo que le pegue, digamos, entiendo, a la impunidad. Sí, más allá incluso de las capacidades técnicas. Pero eso no es un poco, digamos, desconfiar de la propia iniciativa de la Fiscalía. No. El diagnóstico es de que las presiones políticas y económicas que recaerían sobre la Fiscalía, aunque fuera autónoma e independiente, serían enormes. Lo podemos ver en otros países. Lo que está ocurriendo en Brasil, lo que está ocurriendo en Ecuador, en Perú, en Guatemala, requiere esta institución de un blindaje internacional que le ayude a arrancar. Y entonces se podría generar este mecanismo con fechas de prórroga por los tiempos que dure la Fiscalía, los periodos del fiscal. O sea, temporal. Sí, claro, no es algo definitivo y ni eterno, pero de arranque necesitamos ese blindaje que proteja a la recién creada Fiscalía contra los embates políticos y económicos. Porque también hay que hablar, esto es la Fiscalía General de la República. Habría que replicar esto en 32 estados. Claro. Es decir, de nada sirve que las fiscalías en los estados estén vinculadas a los gobernadores. ¿El mecanismo lo replicaría en 32 estados o sería un mecanismo con jurisdicción nacional? Con jurisdicción nacional. Que pudiera actuar en todos los estados de la República. ¿Y cómo lo encajas en la ley mexicana? No, creo que tendría que ver, por un lado, la posibilidad de un acuerdo de cooperación internacional entre el gobierno y Naciones Unidas, la ONU. Otra posibilidad ha sido en otros modelos alguna reforma constitucional que le puedas abrir con una temporalidad específica. O sea, creo que tenemos, pero lo importante sería abrir el debate. O sea, creo que lo importante es saltar esa respuesta nacionalista de aquí en México tenemos expertos, tenemos instituciones, no necesitamos. Llevamos estos 10, 12 años donde decíamos nuestras instituciones no han sido suficientes para resolverlo. Por eso planteamos este mecanismo de acompañamiento y de cooperación. Y le pondría algo que también ya mencionó Jacobo, Comisión de la Verdad. ¿Por qué? Porque este mecanismo extraordinario ayudaría a la Fiscalía para ir identificando y eventualmente llevando a tribunales y sancionando a los perpetradores. Pero hay que ser muy realistas. O sea, un sistema por óptimo de justicia no va a lograr la justicia para todas las víctimas. ¿Pero qué estás buscando? Digamos, por lo menos casos ejemplares. Casos ejemplares. Es el caso de la Comisión de Guatemala.
logra incluso llegar al presidente de la República. Exacto. Evidentemente la corrupción en Guatemala seguramente no ha terminado. No, claro que no. Pero y junto a eso tienes por un lado Comisión de la Verdad, que estaría enfocada a recoger el testimonio, la narración desde las víctimas de lo que ha pasado en este país. Tener una historia de todo lo que se ha sufrido en lo individual, pero a fin de cuentas como una realidad social, política, que ha permeado estos últimos años. Por eso decíamos, creo que lo que necesitamos es generar un conjunto de iniciativas y de esfuerzos en una misma dirección. Combatir de manera decidida y frontal. No en el discurso ¿Y por qué puedo agregar algo rapidísimo? Sí, claro, sí. No venimos de la nada en esta historia. Hace apenas 18 años se creó la FEMOSP, la fiscalía que creó Fox para los crímenes políticos del pasado. Esa fiscalía, de la guerra sucia. De la guerra sucia. Esa fiscalía no entregó ni justicia y emitió un documento equivalente a una comisión de la verdad que no es público, ni siquiera. Entonces, tenemos ese antecedente. No podemos replicar una fiscalía nueva que pretenda hacer lo mismo que la FEMOSP. Está bien. Ahora, un poco la pregunta es, ¿qué creen que ha cambiado en las condiciones o las circunstancias del país para que, después de la experiencia que cuentas de la fiscalía, aquel de los años de la guerra sucia, o luego lo que impidió que prosperara la discusión pública, incluso sobre una comisión internacional contra la corrupción hace unos años, ¿qué es lo que ahora posibilitaría? ¿Cuál es la ventana de oportunidad? Hoy en sociedad civil está posicionado el tema de la impunidad y la corrupción de manera muy central. Entonces, hoy ya es un reclamo que está en campaña y que está en sociedad civil por los escándalos recurrentes de corrupción. Y la Fiscalía y el mecanismo estarían abocados también a resolver temas de impunidad relacionados con la corrupción y crímenes atroces. Entonces, creo yo que tanto sociedad civil lo exige, como ha habido pronunciamientos o acercamientos a estas ideas por algunos candidatos y creemos que es el momento. El modelo de seguridad pública es fallido, reconocido por el Estado. Sí, por el presidente Peña. La realidad internacional en política de drogas ha cambiado, de menos de lo que está pasando en Estados Unidos, el ejemplo de Portugal, el ejemplo de Uruguay, y tenemos el debate de la Fiscalía que ya tiene muchos meses en el Congreso, donde se ha aceptado la necesidad de una Fiscalía autónoma. Entonces, lo único que hace esto es completar las piezas y poner todo el escenario junto. ¿Y qué esperan? ¿Qué esperan, digamos, ahí de la respuesta de los candidatos? Porque acabas de mencionar, dentro de las condiciones favorables, una sería el que sienten o perciben, digamos, una mayor empatía o mayor disposición de parte de los candidatos. Hablando de las víctimas, aquí en la mesa dicen, quizá la mayor deuda que tiene el Estado mexicano es con ellos. Sin duda, los números lo avalan. Estamos hablando con Jacobo Dayan y con Edgar Cortés, ambos organizadores de la reunión que van a tener los candidatos presidenciales el próximo 8 de mayo con los presidentes. Y la verdad es que Jacobo decía, ponía sobre la mesa, una de las ventanas de oportunidades, ver mayor, digamos, receptividad de parte de algunos de los candidatos con las propuestas que ustedes van a ponerles, pero al mismo tiempo lo que hasta donde logro ver, Edgar, es que todos coinciden más o menos en mantener el mismo combate policíaco y militar contra las drogas y la fuerza pública en la calle y hacer descansar sobre todo ahí, aparte de algunas diferencias, como por ejemplo el plan de amnistía que pone el Obrador sobre la mesa o énfasis en la investigación de MID, etcétera. Pero ¿dónde ven ustedes, digamos, esa mayor ventana de oportunidad en ellos? Yo diría que la ventana de oportunidad está en que llevamos esto que ya decíamos hace un momento, 10, 11 años en una situación de agravamiento de la crisis. Y entonces esa realidad no se puede ocultar, no se puede voltear los ojos hacia otro lado y requiere de una respuesta. Segundo, pues ya la aceptación, creo que incluso por el presidente Peña Nieto, de fracasó lo que se ha hecho. Entonces no podemos seguir haciendo lo mismo. Eso significa que hay que hacer cosas distintas. Y en ese contexto, pues lo que esperamos es que los candidatos y la candidata escuchen la propuesta de agenda desde sociedad civil, con la presencia de representantes de colectivos, de víctimas de delito, de violaciones de derechos humanos, representantes de organizaciones civiles que la escuchen, que frente a eso puedan responder una serie de preguntas sobre esos temas, ¿no? Sobre estos 5 que hemos hablado, un poco para que podamos conocer con
poco de mayor precisión sus posiciones, sus posturas, sus propuestas respecto de estas problemáticas. Entonces, creo que esa es la idea. Y el formato también, no estarán ellos juntos, sino estarán de manera sucesiva. Llegará un candidato, hará un posicionamiento, se le harán una serie de preguntas por los moderadores que son parte de la Universidad Iberoamericana, habrá un diálogo y un intercambio y un cierre. Y entonces terminará y vendrá el siguiente candidato. Es eso, como abrir este diálogo que nos permita interrogarlos, cuestionarlos a través de los moderadores para pues, tener un poco mejor idea, mejor información de qué están pensando. O sea, poner agenda. Poner ¿Cómo? agenda y que la sociedad sepa cuáles son las propuestas. Es decir, no basta con decir si quedo yo presidente se van a resolver las cosas o si yo quedo voy a cambiar. Es decir, cuáles son los temas concretos a los que se compromete cada candidato. Y la otra es, la agenda de víctimas es demasiado amplia. Lo que decidimos es en esta primera reunión hablar de los temas de verdad, justicia y seguridad, y comprometer a los candidatos que de ser electo haya una segunda reunión ya con agenda concreta, partiendo de seguridad, justicia y verdad, entonces hablar de la agenda de desaparecidos, de pueblos indígenas, trata, feminicidios, migración, porque si no en una sola sesión sería imposible. Entonces consideramos que estos temas son centrales para cualquier tipo de arranque posible. Sin seguridad esto no va a caminar, sin paz, sin verdad y sin justicia, y de partir de ahí construir. No es suficiente que digan, o de menos había que encuerarlo, es decir, nada más tengo buenas intenciones. Es decir, esta agenda se ha venido construyendo por años, desde colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil, expertos nacionales e internacionales. Es decir, son años de trabajo y ahí están las propuestas concretas, que digan sí o no a ellas. Me llama la atención que en la agenda de víctimas que ustedes van a proponer o que van a llevar los grupos, las organizaciones, los colectivos a la próxima reunión, no figura el tema de la amnistía. Y el propio candidato de Morena, López Obrador, ha dicho pues, que no la llevaría a cabo antes justo de reunirse con las víctimas para conocer su punto de vista y si no se sentirían heridas o afectadas por algún tipo, digamos, de perdón o indulto. No quiero usarlo como palabra técnica porque es parte, digamos, de la discusión sobre el tema, pero no está en la agenda de víctimas. No, creo que no está como una pieza aislada. Creo que pueden tener cabida dentro de este conjunto que hemos planteado, donde está el tema de la justicia, o sea, generar un sistema que realmente combata la impunidad, está el tema de la verdad, etcétera, y donde en un momento dado el tema de la amnistía podría formar una pieza, o sea, con claridad de a quién va, si es efectivamente una amnistía que va dirigida a ese sector de la sociedad más pobre, más vulnerable, que es mucha de la gente que está en la cárcel en estos círculos perversos de los mercados ilegales. Pero insisto, cualquiera de estas propuestas que pongas como única propuesta y como si eso va a resolver, no, yo digo no. O sea, nosotros lo que decíamos, para nosotros lo importante es, si de veras hay un compromiso de generar una ruta para construir seguridad, justicia y paz distinta, tiene que haber un compromiso con esto, pero también tienes que concretarlo no solo en qué quieres hacer, sino cómo lo vas a hacer. Y para nosotros creo que el diálogo, nuestra expectativa estaría en que puedan dar una respuesta de cómo lo piensas hacer. O sea, ¿quieres profesionalizar policías? Dinos cómo, o sea, qué pasos vas a hacer, cuál es tu idea, cuál es el orden, qué recursos le vas a destinar, lo mismo en fiscalía, o sea, generar o pensar en una fiscalía autónoma, independiente, con capacidad de investigación, pues no se genera de la noche a la mañana. Tienes que tener dirían un plan. que la posición hoy es muy pocos dogmas, más bien algunas seguridades, saber, ¿no?, que el modelo ha fallado, lo ha dicho el propio presidente, y dos, iniciativas como la amnistía, ¿serían las propias víctimas receptivas con una idea de esa naturaleza? No hay amnistía en ni un lado del mundo sin verdad ni justicia. Entonces tendremos que empezar a construir verdad y justicia y después podemos, como sociedad y víctimas, discutir el tema de las amnistías, pero las amnistías solas no resuelven. Tienen que venir acompañadas o precedidas de otras cosas. O sea, si nos vamos a la agenda que ustedes van a presentar el 8, es uno de los puntos
instalar esta comisión, perdón, este mecanismo nacional, de junto con una internacional fiscalía autónoma. y una fiscalía autónoma y una comisión de la verdad que se ponga, digamos, a averiguar, para decirlo sencillamente, crímenes de lesa humanidad que puedan resultar ser casos ejemplares. de corrupción. O sea, ¿solo Ayotzinapa? No. ¿O cuáles No, entrarían lo ahí? que se necesita es generar narrativa regional, narrativa por tipo de crimen, narrativa temporal, y entonces poder entender cuáles son los fenómenos delictivos o criminales que hay en el norte del país, en Occidente, en el sur, etcétera. Y después de eso, un proceso que me imagino que sería muy largo, ¿sería dable pensar en una iniciativa como la amnistía? Después se puede discutir eso, pero después de verdad y justicia, no antes. En ningún lado del mundo. Sí, de acuerdo. O sea que, digamos, que si López Obrador quiere hacerlo el primer día de su mandato, en caso de que él ganara, pues entonces tendría que esperarse por lo menos después de las elecciones intermedias. O si lo quiere hacer, lo puede hacer, pero pues no va a funcionar, porque ninguna amnistía en casos de crímenes atroces o como los vividos en México funcionan si no hay verdad ni justicia. Déjenme un canal de opiniones encontradas. Estamos hablando de las víctimas del delito que se dicen que no han sido, ellas se ven como poco vistas, poco atendidas y incumplidos muchos de los acuerdos que desde 2012 en aquella reunión, usted recordará, se reunieron precisamente los candidatos en aquel momento con las víctimas. Pero nos quedamos, Edgar Cortés, del Instituto Mexicano para la Democracia y los Derechos Humanos y la Democracia, nos quedamos con el tema de la amnistía y era entonces, digamos, lo que puede esperar en todo caso López Obrador es que si llega a plantear en caso de que le ganara la amnistía, pues tendría que ser un proceso mucho más largo de lo que él mismo ha pronosticado. Sí, digo, porque creo que Jacobo ha sido muy enfático, o sea, primero es el tema de la verdad, que va de la mano con la justicia y en todo caso una posible consecuencia tendría que ser la amnistía, pero por supuesto que antes parece, digamos, una medida poco pertinente, ¿no? Y creo que la otra cosa importante es, pues que mucho de lo que estamos construyendo, decía Jacobo, no empieza de cero porque estamos reconociendo y viendo qué hay en México, pero también reconociendo lo que ha sucedido en muchas partes del mundo. Y hay muchas experiencias, tanto de comisiones de la verdad como de mecanismos extraordinarios de justicia. Y hemos estudiado, aprendido, dialogado con colegas de otros países, tratando de ver qué podemos aprovechar, ¿no? O sea, no estamos empezando de cero, no estamos inventando, como dirían, el agua tibia, sino queriendo traer a México aquellas experiencias. No estamos empezando de cero, pero estamos empezando o empezaríamos casi más bien de las lecciones de lo que no ha funcionado. Exacto. Un poco así nos encontramos después de 10 años, después de una década de guerra contra las drogas. Ese es el punto donde nos encontraríamos, Jacobo Dayan. Sí, incluso yo agregaría algo al tema de amnistías de Andrés Manuel. Hoy lo escribe muy bien Catalina Pérez Correa en su columna. Si no se legaliza el mercado de menos del cannabis, es decir, ¿qué va a pasar con aquellos agricultores, por ejemplo, que se dedican a la siembra y se va a hacer una amnistía y se empiezan a sembrar tomate? Ya nadie va a sembrar marihuana, por ejemplo, es decir, va a haber alguien más que lo haga. Y entonces lo único que estaremos es cambiando unos por otros. Entonces no puede haber amnistías, incluso a los estratos más bajos, a las personas más vulnerables de toda esta cadena, si no hay una política de drogas diferente. O sea, lo que además estarían ustedes diciendo desde el movimiento de víctimas es no se puede cambiar solamente una pieza del modelo, cuando cambias el modelo tiene que ser integral. Es decir, si alguien quiere proponer una amnistía, tiene que pensar en la legalización de algunas drogas al menos y, por supuesto, en comisiones de la verdad. O sea, es un paquete mucho más complicado. Todas esas herramientas se conocen como justicia transicional. No hay recetas hechas, pero hay que acomodar las piezas. ¿Quién crees que sea el más receptivo de ahí dentro de los candidatos? Pues es difícil saberlo. Yo creo que el ejercicio lo que intentará es eso, colocarlos frente a estos temas con preguntas en un diálogo y conocer finalmente sus posturas, sus respuestas, pues esperando que eso nos dé mayores informaciones. No, te lo pregunto porque, por ejemplo, pienso en Anaya. Anaya es de los que le he escuchado declaraciones diciendo las víctimas en el centro de las políticas de seguridad. Claro. Pero al mismo tiempo su propuesta es redoblar, hacer el doble de integrantes de la PFP, capacitar policías, un poco en el mismo modelo que venimos trayendo hasta ahora. No, por eso decíamos, creo que el tema es pasar de los buenos deseos o de las grandes retóricas a respuestas concretas. Si su idea de algún candidato es de veras poner a las víctimas en el centro, que nos diga de qué manera lo va a hacer. Nosotros creemos que estos temas que estamos poniendo en la mesa podría ser una de las fórmulas más indicadas para hacer un cambio de veras radical, un antes y un después
en temas de impunidad y de justicia en el país. Ya me voy. Conclusiones. Pues, de menos 30 segundos. En este formato. Una capacidad de síntesis. En este formato podemos dialogar y conocer cuáles son sus posiciones. En el formato del debate era mucho más sombrerazo e ideas sueltas. Acá la idea es saber exactamente qué piensan y colocar la agenda de sociedad civil a ser validada o no por cada uno de los candidatos. No es tiempo todavía de compromisos. Pues que los hagan. Apertura de diálogo, básicamente. ¿Sí? Agenda y diálogo. Y que hagan sus compromisos y, bueno, sobre eso construir. Bueno, ahí están las expectativas de los grupos, las organizaciones del comité organizador de esta reunión de víctimas. Muchas gracias, Edgar Cortés, Instituto Mexicano. Los invitamos a que vean en el streaming el 8 de mayo, en el streaming de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, por ahí se va a transmitir y lo podrán ver. Muchas gracias. 8:30 de la Jacobo mañana. Dayan, muchas gracias, que estén muy bien, muchas gracias a los dos por haber venido. Gracias, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros aquí en Opiniones Encontradas. Nos vemos aquí mañana a 7 de la tarde desde Ciudad Imagen. Que le vaya muy bien, que termine bien este día feriado y hasta luego. Hasta mañana.